next time. El día de hoy vamos a hablar acerca de la función semiótica o simbólica. Bueno, la función semiótica surge a partir de los 2 años, una vez terminado el periodo sensomotor. Esta va acompañada por la necesidad de realizar representaciones mentales dotadas de significado. Para entender mejor lo que significa la semiótica, utilicemos el significado que nos proporciona la RAE. La RAE establece que la semiótica es el estudio de los signos en la vida social, y los signos implican una serie de relaciones que tienen que ver entre un significante y un significado. Entonces, describamos el significante y el significado para poder comprender mejor la función semiótica en los niños. Bueno, el significante está establecido por la lingüística como una secuencia de fonemas asociados con el significado, es decir, el sonido que las palabras producen. El significado es la asociación mental del significante. Esto quiere decir que si nosotros escuchamos la palabra árbol, nosotros crearemos una imagen mental de un árbol. Esto puede ser un árbol navideño, un árbol alto, un árbol bajo, con diferentes características. Al fin y al cabo, será un árbol. En los 12 meses se forma una representación de tal función que, a pesar de no ser mental, apoya a la formación que en un futuro será mental. O sea, una representación como tal de los signos que se escuchen. Por ejemplo, de los 9 a los 12 meses se indica que se forman significados y significantes a través de significantes indiferenciados. Esto quiere decir significantes que tienen indicios. Por ejemplo, los niños relacionan a un sonido un significado. Esto quiere decir que, por ejemplo, al escuchar un sonido continuamente, lo relacionan a un significado de lo que sucede. Por ejemplo, si su madre constantemente sale a trabajar y cierra la puerta, el niño, al escuchar el sonido de que la puerta se cierra, estará asociándolo al significado de que su madre irá a trabajar, y que eso significa mi madre irá al trabajo. Esto intentándolo relacionarlo de la manera mejor posible para que sea más claro. También existen las particularidades de que los objetos ya conocidos permiten iniciar con representaciones a otros objetos que no se conocen. Por ejemplo, estamos asociándolo con el hecho de que la madre va a ir al trabajo porque se escucha que se cierra la puerta. Pero después, en un futuro, se podría dar a nuevos conocimientos, a nuevos objetos, nuevas representaciones a partir de ese objeto que es la puerta. Entonces tenemos la aparición de la función semiótica, que surge en el 2º año. Aparece la evocación representativa de objetos o acontecimientos ausentes. Entonces, en este momento ya no se representan objetos que se ven en ese mismo momento o que se vieron y luego se representan más tarde, sino que son objetos que no están ausentes, que están ausentes en ese momento, pero aún así se logra representar por parte del niño. Entonces, esto significa que requieren significantes diferenciados para referirse a objetos o situaciones que pueden estar presentes o que pueden estar ausentes. De esta manera en la que se desarrolla la aparición de la función semiótica, se desarrolla por 5 conductas, que las vamos a mencionar desde el nivel más bajo de dificultad hasta el mayor nivel de dificultad. Entonces, como primer conducta, tenemos a la imitación diferida. Esto quiere decir a la imitación en ausencia de un modelo. Se imita algo a pesar de que ese modelo ya no está presente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en la psicología del niño que una niña logra imitar el comportamiento de un niño tiempo después. Por ejemplo, si el niño llegó e hizo berrinche, la niña lo imita, pero de manera diferente, diferida. Difiere en que si el niño estaba haciendo berrinches, ahora la niña estará riéndose. Eso sería un comportamiento diferente y que se hará
de manera distinta a como lo había realizado el modelo, incluso de manera ausente. En el segundo nivel está el juego simbólico o juego de ficción, que es desconocido en la fase sensomotora. Esta es una representación de objetos y acciones de manera simbólica que se realizan por medio de la imitación, es decir, lo que el niño logra ver lo imita y así se realiza una serie de funciones que lo permitan asociar el significante y el significado de manera corporal. Entonces, a pesar de que esta no es una representación completamente mental, da cabida a una formación de lo que sería la semiótica como tal en la sociedad, con signos establecidos por la sociedad. Por ejemplo, si un niño observa a un gatito, entonces observará que el gatito con frecuencia dice miau. Entonces el niño comenzará a utilizar el sonido de miau, 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 que después se realizará de manera ausente. Después el niño dirá miau sin que esté el gato, pero eso será de manera progresiva. Es un conjunto de fases que se irán formando. Luego, como tercera etapa, tenemos el dibujo gráfico, que es un intermediario entre el juego y la imagen mental. En ese momento en que el niño comienza a emplear ciertos comportamientos que ya que eran imitantes anteriormente, que era como mencionábamos, estaba el gato. Ahora el niño ya dice miau sin que esté el gato, como lo mencionaba. Entonces él comienza a imitarlo y a jugar con eso, pero lo está haciendo de manera que el gatito ya no está presente y sabe que el gato dice miau, que es el sonido que él hace, y se maneja la imagen mental que permite establecer una relación ya más estrecha y consolidada de lo que significa la semiótica. Entonces, esta imagen gráfica que también el niño puede reproducir se genera de manera mental, porque si lo puede reproducir significa que está almacenado en su mente. Él ya tiene una formación de cómo era el gatito. Luego viene de lo que ya hablábamos, que era la imagen mental, que son las imitaciones, pero ya interiorizadas, que era como lo habíamos mencionado. Ese desarrollo del dibujo y del juego permiten el desarrollo de la imagen mental y que se interiorice dentro del niño a través de la práctica, a través del uso, a través de las experiencias que el niño genere. Entonces, como quinta etapa, y por decirlo así, la más difícil en la formación del desarrollo de esta función, está el lenguaje naciente, que permite la evocación verbal de acontecimientos no actuales. Se hace una representación de algo sin verlo, de manera verbal. Se hace alusión a ello a pesar de que no está. Se tiene una representación mental y se tiene el conocimiento del significante y del significado. El significante, los sonidos que generan y que se transmiten, y conoce lo que está transmitiendo, es consciente de ello. Esta sería como la fase más compleja. Entonces, esta imagen mental es constituida por los signos de la lengua en vías de aprendizaje, lo que facilita esta construcción de las vías del aprendizaje de la manera verbal, de los símbolos que se utilizan en la sociedad. Es la facilidad en la que los niños comienzan primero desde etapas relacionadas con su curiosidad, con su propio desarrollo. Comienzan con etapas como asociándolo con el juego, con la imitación. Es probablemente de manera inconsciente, pero está surgiendo un desarrollo cognitivo. Entonces, resulta de esa manera más sencillo el aprendizaje del lenguaje por medio del juego. Entonces, eso es lo que facilita el aprendizaje de los símbolos que están utilizados en la sociedad, de los signos, por medio del juego. Sin embargo, aun cuando se cuenta con el dominio de la imitación, esto solamente representa los actos materiales y no de pensamiento. Esto solamente representa ese dominio de los actos materiales. Por lo que cuando el niño domina la imitación, da la entrada a la construcción del juego.
y el juego da la entrada a la construcción del aprendizaje del lenguaje, de su significante y su significado como tal, de una representación mental. Esto no quiere decir que el hecho de que la imitación no sea importante, sino que a pesar de que solamente es una representación material y no de pensamiento, da la entrada a nuevas etapas para que permitan que el proceso sí se vuelva una representación mental. Bueno, tenemos entendido que la semiótica engendra dos clases de instrumentos significativos diferenciados, que tienen alguna semejanza con sus significados. Entonces, también tenemos que los símbolos son arbitrarios, o sea, que su significante y su significado no tienen nada que ver con lo que es. Por ejemplo, se decidió que perro fuera perro, pero no porque ese significante tenga que ver algo con el significado, o sea, con la imagen mental del perro. No tiene nada que ver. Además, también se establece que son convencionales. Es un acuerdo entre un conjunto de personas para denominar así a los símbolos, socialmente, a los signos, que serían los significantes. Ya lo que se crea como la representación del significado de manera mental es propiamente y característico de cada persona, de cada individuo. Es como lo que decíamos con el árbol. Si decimos la palabra árbol, algunas personas imaginarán o un árbol de Navidad, o un árbol grande, o un árbol chico, o un árbol con hojas, o un árbol sin hojas. Hay un sinfín de características de las maneras en que las personas pueden imaginar esto. Ahora, también podemos explicar que el niño ha creado durante ese proceso de aprendizaje de los significantes y el significado sus propios significados y sus propios significantes en su propio lenguaje, para después, cuando se incorpora en todo este tipo de conductas, que va el juego, la imitación, para después, cuando atraviesa por eso, son entonces encapsuladas dentro de ese aprendizaje lo que está en el entorno. Ahora sí viene lo social. El gato, el gato se va a aprender que hace miau, la imagen mental que él se forma, entonces ya se estaría aprendiendo a través de su contexto. Se dejaría de lado todos esos conceptos propios que él ya había creado. Entonces, el signo convencional se aprende por medio de los modelos externos. El niño tiene, a pesar de eso, una copia de aprendizaje a través del exterior que le permite entonces hacerlo convencional y se vuelve puramente el aprendizaje del lenguaje convencional para lograr desarrollarse como un individuo con una capacidad racional. El juego simbólico. Para empezar, el juego forma parte esencial de la vida del niño, ya que éste se ve obligado a adaptarse y a convivir a un mundo adulto. El niño, al poseer una mente joven, no es capaz de satisfacer sus necesidades intelectuales y afectivas, o por lo menos no como lo podría hacer un adulto. Por ello, el niño necesita un equilibrio entre lo afectivo y lo intelectual, un momento en el que pueda asimilar lo real, aquello que aprendió del mundo adulto, de tal forma que sea comprensible para sí mismo. De esta manera es muy importante que el niño tenga un medio propio de expresión. Esto es un sistema de significantes constituidos y entendidos por él. De esta manera damos inicio al juego simbólico. ¿Pero qué es el juego simbólico? El juego simbólico es la forma en la que los niños tienden a representar la realidad, aquello que entendieron, aquello que comprendieron, aquello que asimilan, por medio de actividades lúdicas. Estas son el juego. Por ejemplo, cuando juegan a la casita, a la comidita, a la escuelita, a los superhéroes, al hospital, están reflejando lo que asimilan de su entorno. Este tipo de juegos crea representaciones de situaciones. Por ejemplo, cuando los niños juegan a la casita, ellos toman el papel de padre o de madre y actúan dependiendo del concepto o a la percepción que ellos tengan sobre lo que es ser un padre o una madre, o sobre lo que el padre o la madre haría. Lo mismo pasa cuando juegan
a la escuelita. Toman el papel de maestro, por ejemplo, y actúan de acuerdo al concepto que tienen sobre el mismo. El juego simbólico, al ser una representación que el niño crea, esta va cambiando de acuerdo a las necesidades que el mismo pueda ir teniendo. Por ejemplo, cuando va creciendo, ya que va adquiriendo nuevos conceptos, va aprendiendo nuevas cosas o va entendiendo otras. Un elemento importante del juego simbólico es la asimilación. Esta se manifiesta de diversas formas y se relaciona con la capacidad de pasar de lo real a lo imaginario. Entre las teorías del juego simbólico, Karl Gross descubrió que el juego en los niños tiene una función esencial y no es por mero desahogo. Además dice que en el juego hay un preejercicio en las actividades futuras. Estos son los pensamientos ocultos. Por ejemplo, cuando los niños juegan a la escuela, ¿querrán ser maestros? ¿Contemplarán esa opción? O cuando juega un niño a la iglesia, ¿querrá ser sacerdote o querrá ser religiosa en caso de la niña? O también cuando juegan a ser un presidente, ¿realmente estarán contemplando en gobernar una nación, un país o un estado? También tenemos a JJ Buitendijk, que él nos dice que el juego está ligado a la dinámica infantil. Además, marca una diferencia entre la asimilación y la imitación llamada inteligencia. Además, dice que la imitación como parte del juego simbólico consiste en la construcción de símbolos para expresar aquello que no se podría asimilar o que no se podría entender por medio del lenguaje. El dibujo es una forma de la función semiótica que se inscribe a mitad del camino del juego simbólico, del cual este presenta el mismo placer funcional y autotelismo, donde la imagen real se asemeja al esfuerzo de lo que está tratando de imitar. Luckett considera el dibujo como un juego. Resulta que en sus formas iniciales o en la forma que sea, no deja de ser la imagen mental y no se asemeja a la imagen real, ya que esta es la imagen real o la imagen de preparación y otra es la imagen de resultado. A esto se le conoce como el modelo interior de Luckett. En esta teoría aportaron muchos autores, donde unos defendían la idea de que los dibujos sí eran realistas, otros decían que no. Luckett termina este debate diciendo que el dibujo del niño es realista hasta los 8 o 9 años. Luckett nos maneja tres diferentes fases en el realismo del dibujo. A la primera fase se le conoce como el realismo fortuito, donde comúnmente el niño dibuja garabatos. La segunda fase es el realismo frustrado o fase de incapacidad sintética, donde los elementos de la copia están de manera justapuesta, es decir, que no todos están en conjunto, no se tocan entre sí. Este es un ejemplo, donde no todas las líneas están tocando entre sí. La tercera fase se llama realismo intelectual, donde la copia del niño ya forma un elemento y se distingue más, se denota lo que es, lo que quiso representar, pero no deja de ser una imitación. En el dibujo se le conocen más elementos y se da a conocer a simple vista qué es y cómo se debe de explicar. Por ejemplo, un árbol. De aquí conocemos que es un árbol por la forma en que tiene. De esta manera el niño se da a conocer. El interés de los estadios de Luckett es doble. En primer término propone el estudio de la imagen mental. Obedece también a las leyes más próximas a la conceptualización, más que a la de la percepción. Además, atestiguan la evolución y la convergencia de la geometría del niño. En los primeros años agregamos figuras, pero estas no suelen ser correctas, ya que algunas son figuras cerradas y otras son abiertas. Esto hace que algunos niños desarrollen una incapacidad de formar figuras en conjunto. El niño representa varias cosas por medio de dibujos, ya que él entra en el papel de observador. Y su percepción, exploración y observación van creciendo día a día. Esto se denota más a la edad de los 10 años. Las imágenes mentales. La psicología asociacionista considera la imagen como un prolongamiento de la percepción y como un elemento del pensamiento, el cual relaciona la imagen con los sentimientos. Los problemas de la imagen es que son de aparición tardía, resultan de una imitación interiorizada y puede existir pensamiento sin imagen. Sin embargo, podemos decir que la imagen es un simbolismo imaginado con mecanismos operatorios o preoperatorios del pensamiento y que además es un auxiliar simbólico complementario del lenguaje. Dos tipos de imágenes.
Las primeras son las imágenes reproductoras, las cuales se limitan a evocar espectáculos ya conocidos y percibidos anteriormente. Las imágenes pueden ser de tipo estáticas, cinéticas y de transformación. Las segundas son las imágenes anticipadoras, en las cuales se imaginan movimientos y transformaciones sin antes haberlas asistido. Imágenes copias. Imágenes en las cuales el modelo queda ante los ojos del sujeto como fue percibido, sin que haya evocación diferida a días o semanas de distancia, es decir, las imágenes se guardan en la mente tal cual fueron percibidas. Imágenes cinéticas y de transformación. Imágenes propiamente mentales y de gran dificultad experimental para alcanzarlas, ya que son interiores. Se logran entre los 7 y 8 años de edad en delante, aunque se puede decir que entre los 7 y 8 años de edad, estas imágenes son realmente pobres. Imágenes y operaciones. Las imágenes mentales solo constituyen un sistema de símbolos que traducen más o menos la realidad, pero no son suficientes para engendrar estructuraciones operatorias. Sin embargo, entre los 7 y 8 años de edad, las imágenes son anticipadoras y dan soporte a las operaciones. Ahora continuamos con el tema 5 de este capítulo, el cual se llama La memoria y la estructura de los recuerdos, imágenes. Dentro de las ideas principales de este capítulo se menciona el problema central del desarrollo de la memoria, que es la delimitación. Luego nos menciona que existen dos tipos de memoria, la de reconocimiento, que solo se utiliza en presencia del objeto ya encontrado y consiste en reconocerlo, y la memoria de evocación, que consiste en recordar un objeto en su ausencia por medio de un recuerdo o imagen. Una idea que llamó nuestra atención menciona que la acción propia da mejores resultados que la percepción. Esto lo concluimos como que a partir de nuestras propias experiencias podemos crear mejores recuerdos y es más fácil recordarlos y almacenarlos bien que por medio de la percepción de los demás. Con respecto a la conservación de los recuerdos, tenemos diversos puntos de vista. De acuerdo a autores como Freud, los recuerdos se acumulan en el inconsciente y ahí se pierden o se olvidan o puede que estén prestos a la evocación. Y de acuerdo a autores como P. Janet, nos menciona que la evocación es una reconstrucción que se efectúa de un modo comparable con la práctica de un historiador, por ejemplo, un relato. Las conclusiones generales del equipo acerca de este tema es que cada niño construye sus recuerdos de manera diferente dependiendo de sus experiencias, su entorno y sus funciones sensoriales y motoras. Estamos de acuerdo en que los sentidos son los principales medios que nos ayudan a la creación de estos recuerdos o imágenes desde una edad muy temprana. Y son los que nos ayudan a reconocer nuestro entorno. Además sabemos que existe una memoria a corto plazo y otra a largo plazo que nos ayudan a almacenar los recuerdos de acuerdo con la importancia que les demos. Pero en general, todos los recuerdos que formamos son a partir de los 5 sentidos que poseemos como seres humanos. En el niño, el lenguaje aparece aproximadamente al mismo tiempo que las otras formas del pensamiento semiótico. Por otro lado, por ejemplo, el sordomudo. El lenguaje articulado no se adquiere sino mucho después de la imitación diferida. Un ejemplo de esto es la conducta de bostezar. El niño es capaz de abrir la boca realizando la conducta que representa el sonido. El juego simbólico, que consiste en que el niño es capaz de combinar hechos reales e imaginarios. Los niños recreando situaciones ficticias como si estuvieran pasando realmente. Y la imagen mental,
que se define como una imitación diferida e interiorizada de un tipo de representación interna que no tiene un correlato exterior inmediato. La evolución del lenguaje comienza tras una fase de balbuceo espontáneo y una fase de diferenciación de fonemas por imitación. A partir del fin del segundo año se señalan frases de 2 palabras, luego pequeñas frases completas y después una adquisición progresiva de estructuras gramaticales. Lenguaje y pensamiento. Los análisis sobre las relaciones entre el lenguaje infantil y la teoría de la información. Además de eso existe el gran problema genético que suscita el desarrollo de ese lenguaje, que es el de sus relaciones con el pensamiento y con las operaciones lógicas en particular. Se trata de 2 problemas distintos, ya que, si cada cual admite que el lenguaje decupla los poderes del pensamiento en extensión y en rapidez, la cuestión de la naturaleza lingüística o no lingüística de las estructuras lógico-matemáticas es mucho más controvertida. Se comparan las conductas verbales con las sensomotoras, se observan grandes diferencias en favor a las primeras, mientras que las segundas se ven obligadas a seguir los acontecimientos sin poder sobrepasar la velocidad de acción. Dado que el lenguaje comporta una lógica, esa lógica inherente al sistema de la lengua constituye no solo un factor esencial o incluso único del aprendizaje de la lógica por el niño o por un individuo cualquiera, sino también la fuente de toda lógica de la humanidad entera. Existen 2 fuentes de información particularmente importantes: la comparación de los niños normales con los sordomudos, por una parte, que no han sufrido de lenguaje articulado, pero que están en posesión de esquemas sensomotores intactos, y con los ciegos, por otra, cuya situación es inversa, y la comparación sistemática de los progresos del lenguaje en el niño normal y con las etapas de constitución de las operaciones intelectuales. El lenguaje y las operaciones. La comparación de los progresos del lenguaje con los de las operaciones intelectuales supone la doble competencia de una lingüística y de un psicólogo. La colaboradora que reúne esas 2 condiciones ha emprendido a tal respecto un conjunto de investigaciones. En una se eligen 2 grupos de niños que no poseen ninguna noción de conservación y los otros que acepten alguna de esas nociones y la justifiquen por argumentos de reversibilidad y de compensación. Se muestra estos 2 grupos de sujetos diferentes parejas de objetos, uno grande y otro pequeño, un conjunto de 4 o 5 bolas y otro de 2, un objeto más corto y más ancho que otro, y hace describir simplemente esas parejas en tanto que uno de los términos se ofrece en un primer personaje y el otro a un segundo, pero sin que esa descripción vaya unida a ningún problema de conservación. Resulta que el lenguaje de los 2 grupos difiere sistemáticamente, donde el primer grupo apenas emplea sino escalas en el sentido lingüístico. Este tiene uno grande, este uno pequeño, este tiene mucho, este no mucho. El segundo grupo utiliza vectores. Este tiene uno más grande que el otro, no tiene más. El primer grupo solo considera una dimensión a la vez. El segundo grupo dirá, ese lápiz es más largo y más delgado. Conclusión. La función semiótica presenta una unidad notable. Consiste siempre en permitir la evocación representativa de objetos o de acontecimientos no percibidos actualmente, pero de modo recíproco. Se hace así posible el pensamiento, proporcionándole un camino de ampliación limitado por oposición a las fronteras restringidas de la acción sensomotora y de la percepción. Solo progresa bajo la dirección y merced de las aportaciones de ese pensamiento o inteligencia representativos. Ni la imitación, ni el juego, ni el dibujo, ni la imagen, ni el lenguaje, ni siquiera la memoria, no se desarrollan ni se organizan sin la ayuda constante de la estructuración propia de la inteligencia.